Y efectivamente estamos cumpliendo ya un año de el inicio del confinamiento en nuestro país y todavía seguimos luchando contra esta pandemia. Sí, doctor, usted como médico infectólogo, hace un año, porque en este mes ocurrió todo, ¿no? El primer caso en el Perú, la declaración de la Organización Mundial de la Salud de que ya estamos viviendo una pandemia, el inicio del confinamiento en nuestro país. Este mes para nosotros nos hace recordar mucho de lo que hemos vivido, de lo que hemos logrado y lo que no hemos logrado. Usted, en este marzo del 2020, ¿pudo sospechar que podía pasar esto que estamos viviendo ya después de un año? Bueno, yo creo que en el mundo no se sospechaba la dimensión que podía llegarse esta epidemia. Tuvimos hace pocos años atrás la experiencia de la pandemia del H1N1, que si bien es cierto llegó a todo el mundo, pero no tuvo las connotaciones que ahora tiene este virus. Y es diferente. En marzo evidentemente aparecieron recién los casos, se tenía poca experiencia en el manejo de la enfermedad, las estrategias de intervención también se conocían muchas generalidades, poca información sobre la enfermedad, y nuestro país tenía pues unos servicios de salud con capacidades limitadas para la respuesta, ¿no? Ese fue el escenario de inicio de la pandemia. Exacto. A un año de este escenario ya se conoce mejor un tanto la gestión de nuestro país. Todavía vamos lento en esto. Se conoce mejor al virus, ya sabemos cómo es este virus, las variantes, en fin. Los servicios de salud, los médicos particularmente y también las enfermeras ya han ganado experiencia en el manejo de estos casos, ya se salva mejor la vida de las personas. Se conocen además las medidas de comprobada eficacia para la prevención. Y lo importante de todo esto es que ya se dispone de vacunas para esta enfermedad. Bueno, se dispone, es un decir, en nuestro país, ¿no? Se dispone al mínimo. En el mundo. En el mundo. En nuestro doctor, país todavía estamos lentos. Doctor, nosotros hemos criticado, y yo me meto dentro del saco porque yo también he criticado mucho el tema de la cuarentena en nuestro país. Una cuarentena en la primera ola que para muchos no nos llevó a los resultados que esperábamos porque perdimos muchas vidas, colapsó terriblemente el sistema de salud, y en esta segunda ola una cuarentena que no nos ha parecido cuarentena, a la que han llamado una cuarentena diferente y que para muchos de nosotros no sirvió de mucho o de nada. Sin embargo, vemos reducidas en algo las cifras. ¿Usted diría que sí ha servido estas medidas de cuarentena? De acuerdo a la sistematización de las experiencias que se tiene en el mundo, porque esto se viene estudiando todas las intervenciones y la dinámica epidémica en el mundo, en realidad las acciones que se ha venido tomando, que son absolutamente flexibles, sin mayor impacto, lo que estamos asistiendo es al curso natural de la epidemia. Toda epidemia nace, crece el número de casos, llega a un punto y empieza a disminuir. Claro que ese curso natural conlleva las vidas que está llevando, conlleva el número de casos que se tiene, y empieza a disminuir por su propio curso natural, como que estuviéramos viendo ahora, porque sin cuarentena, sin mayores intervenciones, empieza a bajar. Obviamente eso no responde a una intervención sanitaria, responde a la dinámica epidémica. Entonces, para usted tampoco esta cuarentena ha ayudado a esta bajada de cifras. No, en absoluto, porque la cuarentena llamada diferente en realidad ha sido una cuarentena en el papel, teórica, porque en los hechos hemos visto que la vida se abrió en todos los campos y si bien es cierto que puede haber algunas restricciones, pero son limitadas, son mínimas, que no ha permitido una eficacia real, porque esto de las cuarentenas y las intervenciones epidemiológicas, tenemos ahora puntos de comparación en el mundo.
sabemos cuándo una cuarentena o una intervención es eficaz y cuándo no. Ya se sabe manejar esto, pero en nuestro país, vuelvo a reiterarle, no hemos tenido mayores intervenciones. Entonces, se ha dejado a las personas su propia actividad. Si estamos en una curva natural de la epidemia, exitosa, eso es lo que consideramos. Si estamos entonces en esa curva natural de la pandemia, de la epidemia, de la enfermedad, entonces estas nuevas medidas, esta nueva flexibilización en algunas regiones no va a afectar, o sí podría afectar esa curva con la reactivación de algunos sectores. Sí podría afectar, podría afectar en la medida en que se está dando mayor posibilidad de contacto entre las personas. Lo que tenemos que tener presente siempre es que el virus viaja con las personas y pasa de una persona a otra cuando está cercano. Por lo tanto, si abrimos las carreteras, abrimos los vuelos, etcétera, existe mayor posibilidad de transporte del virus a través de las personas. Todo lo que ahora tenemos, estamos generando algunos riesgos epidemiológicos, también existen riesgos sanitarios, sociales, inclusive riesgos políticos por las decisiones que se toman frente a la pandemia, para configurar un rebrote, aun cuando no se termina de caer la curva, podría generarse un rebrote de cada 3-4 semanas, que es más o menos la historia de la enfermedad, de la epidemia, en la que podría darse. Ahora, por tanto, la lucha... Tendríamos que estar pensando, discúlpeme, tendríamos que estar pensando ya en prepararnos para una probable tercera ola, porque los riesgos están allí y no podemos cerrar los ojos frente a las posibilidades reales, tal como están pasando en otros países. Ya en Europa están en la cuarta ola, porque allí sí definitivamente cayó la curva, disminuyó notablemente y de ahí ha vuelto a rebrotar a pesar de que se está vacunando, porque existe una población susceptible a enfermarse que es numerosa, lo que sucede en nuestro país. Más de la mitad del país sigue siendo susceptible a enfermarse. Eso significa que sí hay posibilidades de volver a tener rebrotes o hasta una tercera ola. Ahora, la lucha que debe tener el mundo entero, no solamente nuestro país, es evitar que se puedan producir más mutaciones, más variantes que viajen a diversos lugares, que muten aún más y que este virus se pueda volver más resistente y más peligroso, incluso para poner obstáculos a las vacunas y que esto tenga que volverse a investigar en los laboratorios para sacar nuevas vacunas y demás. ¿Ese es realmente ahora la lucha que debe tener el mundo entero? Evitar la mutación, evitar el viaje del virus a diferentes lugares. ¿Deberíamos estar mucho más separados y distanciados un país del otro? En este momento Brasil tiene el rebrote más grande que ha tenido durante toda la pandemia. Los días pasados hablaban de 2.000 y más fallecidos por día y de centenas de casos por día. Y están teniendo este rebrote con la variante P1 en todos los estados del sur de Brasil. Y nosotros tenemos conexión con Brasil. Deberíamos estar haciendo esa vigilancia para poder identificar cualquier cambio, cualquier introducción en mayor número de casos de esta variante. Frente a eso, evidentemente, la mejor opción que tenemos es las vacunas. Las vacunas nos pueden ayudar a confrontar esta epidemia de manera casi definitiva, pero ello siempre y cuando logremos una vacunación masiva, con una cobertura del 70-80% de población en el menor tiempo posible. Porque mientras exista circulación del virus, existe posibilidades de cambios, de variantes, de nuevas cepas inclusive, y que podría afectar la vacunación. Hasta el momento no se produce eso, ¿no? No hay una cepa que no sea atacada por las vacunas. En Sudáfrica se estima que la cepa sudafricana sí afecta a las vacunas, porque todas las vacunas que se han probado en Sudáfrica disminuyen su eficacia. Y particularmente la vacuna AstraZeneca ha disminuido por debajo del 50% frente a la variante sudafricana, y por eso tuvo que ser retirado.
Ese es el problema que tenemos en el mundo ahora. No tenemos la variante sudafricana en el Perú, pero corremos el riesgo de que cualquier otra variante pueda aparecer. Y para reconocer eso es que también uno de los desafíos importantes que tenemos es que nuestro país logre hacer una vigilancia genómica efectiva para poder identificar oportunamente cualquier aparición de nuevas variantes, ya sea que hayan venido de afuera o ya sea que en el propio Perú se haya desarrollado. Doctor, ¿es cierto lo que ha dicho el presidente de la República ayer, que la mejor vacuna es la que se puede tener? Efectivamente. A estas alturas de la pandemia, en donde estamos con un número de casos muy importantes, se sigue diseminando la epidemia, lo que nos toca es que las personas se logre vacunar con la vacuna que se tenga disponible. No podemos a estas alturas, en estas circunstancias, decir tal o cual vacuna es mejor. En realidad la mejor vacuna, ya se ha dicho y se repite, de que la mejor vacuna es la que está puesta ya en el hombro, porque es la única forma de poder protegerlo. Si bien es cierto que existen diferencias en la eficacia probada en el laboratorio o en los ensayos clínicos, pero cuando ya se aplica de manera masiva, esa eficacia se va homogenizando y se puede lograr una protección colectiva, una protección de rebaño en base a la vacuna, cualesquiera sea la vacuna que se haya aplicado. Esa es la efectividad, ¿verdad, doctor? Esa es la efectividad, así es. Eficacia llamamos cuando es en el laboratorio, el nivel de protección en laboratorio, y efectividad es el nivel de protección que se logra cuando ya se ha aplicado masivamente en la población. Ahora, cuando nos dicen, y quiero quitarme esta duda, porque en esta semana hemos estado hablando, porque escuchamos al doctor Bustamante decir que hay vacunas que sí evitan el mismo contagio, la misma infección, mientras que, por ejemplo, Sinopharm no llega a evitar en un porcentaje ese contagio, esa infección. Pero por otro lado escuchamos que nos dicen que no hay vacunas que eviten que nosotros nos contagiemos, que igual vacunados nos podemos contagiar y podemos contagiar a los demás. ¿Cómo es eso, doctor? Efectivamente, no existe vacuna que evita el contagio o la transmisión. No se puede evitar que una persona pase a otro el virus. El virus en una persona vacunada puede ingresar a su organismo, puede tener cierto nivel de reproducción, pero ese organismo lo rechaza y ya no se enferma. Pero si el virus está ahí, si ha tenido cierto nivel de reproducción, puede pasar a otra persona. De allí la importancia de que se mantengan las medidas de prevención aún estando vacunados. Todas las vacunas que tenemos ahora para este virus del COVID-19 no logran evitar el contagio, no logran evitar la transmisión. Ni en un pequeño porcentaje. Ni en un pequeño porcentaje. Lo que logra evitar la transmisión son las medidas sanitarias de distanciamiento y del uso de mascarillas. Ajá. Lo único que logran entonces, el único nivel de eficacia que tienen es para desarrollar la enfermedad o agravarla en el organismo. Sí, para proteger que la enfermedad no se desarrolle y sobre todo para que la enfermedad no sea de formas graves. Exacto. Lo que se sabe hasta ahora es que todas las vacunas que han sido aprobadas evitan la muerte de la persona infectada. Hay que recordar de que son 6 vacunas en el mundo que se vienen utilizando, pero son más de 200 vacunas que siguen trabajándose en condiciones de laboratorio y que seguramente más adelante van a ir